Queremos invitar a nuestro pastor Salvador de Lutri, muy conocido ya de la casa. Recibamos con un cordial aplauso, por favor. Él va a compartir con nosotros este primer tema en esta hora. Muchas gracias. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, para hablar hoy acerca de la dinámica del reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, se bautizó en el Jordán, fue tentado por Satanás y comenzó a predicar en Galilea. La primera palabra que el Señor Jesucristo dijo, registrada en la Escritura al comenzar su ministerio, fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Esto fue lo primero que Jesús dijo en su ministerio. Tenemos lo que dijo cuando conversaba con Juan, pero cuando comienza el ministerio, la primera palabra pública que tenemos es esto. Luego, ya resucitado, cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que les habló durante 40 días. Y el tema de esos 40 días, dice Lucas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El tema central de Jesucristo, desde el comienzo hasta el final de su ministerio, desde que comienza a hablarle a la gente hasta que está por ascender, es el tema del reino de Dios. El tema central de Jesús es el reino de Dios. En Mateo 13 nosotros encontramos a Jesús que comienza a hablar en parábolas, las 7 parábolas del reino de Dios, que Mateo las llama las parábolas del reino de los cielos, pero su correspondencia en Lucas es reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar que esta idea de reino de Dios repercutía en sus discípulos, golpeaba en sus discípulos. Y yo quisiera hoy, al detenerme en este pasaje y al detenerme también en esta parábola, pensar en qué fue lo que los discípulos escucharon y cómo asimilaron esta parábola. Después, con el tiempo, vinieron los exégetas, los comentaristas y todo lo demás. Pero lo importante es entender que Jesús hablaba para la gente común y que no hacía interpretaciones teológicas grandes y profundas, sino que sacaba de eso lo que Jesús decía. Cuando ellos escucharon la palabra reino de Dios, ellos tenían una larga historia porque habían sido un reino teocrático, es decir, habían sido un reino donde el rey estaba allí por designio de Dios. Creían en un solo Dios, en un Dios espiritual, del que no podían hacerse imágenes, todos conocemos esto, y un Dios con carácter, con principios morales. Perdieron su independencia, sufrían bajo el yugo de los paganos. Se venían sucediendo imperios que siempre los sojuzgaban: caldeos, persas, griegos y finalmente romanos. Estos pueblos introducían sus dioses, su moral pagana decadente, eran proclives a las perversiones y buscaban desesperadamente los judíos en aquel momento un cambio. Y a ese cambio era la llegada del reino de Dios. Por lo tanto, lo primero que deben haber sentido ellos es el contenido político de la palabra reino de Dios. ¿Cuál era el contenido político? Seguramente Dios va a actuar en este momento y va a recuperar a la nación perdida y vamos a volver a ser lo que éramos. Y vamos a tener una victoria aplastante sobre los romanos porque Dios va a ser nuestro rey.
Dios establecerá entonces su reino imponiendo su voluntad y ellos se unirían y lucharían contra el invasor y eran galileos y tenían un espíritu fogoso, revolucionario y por supuesto que creían en la violencia. Ellos estaban pensando en un cambio. ¿Y cuándo los hombres no han estado pensando en un cambio? A veces yo escucho en mi país, esto tiene que cambiar. Llego al Perú y dicen, esto tiene que cambiar. Voy a Uruguay y dice, esto tiene que cambiar. Parecería que todos quieren cambiar, pero esto ha sido siempre. La gente quiere un cambio, quiere una transformación. En el siglo XIX fue una época revolucionaria. Después de la Revolución Francesa, querían cambiar la historia. Las masas se agrupaban y avanzaban contra los adversarios, intentaban destruirlos e intentaban cambiar todas las cosas. Todo había comenzado con la Revolución Francesa. Ellos querían terminar con el absolutismo monárquico. Querían terminar con Luis XVI y con los descendientes de Luis XVI. Terminar con los Borbones, con todos sus seguidores, porque ellos eran los opresores. Entonces querían cambiar. Instalaron la guillotina, lo guillotinaron a Luis XVI, guillotinaron a su esposa María Antonieta y le siguieron cortando la cabeza a todos los que pudieron. El asunto es que fue tan confuso el asunto que terminaron cortándose la cabeza entre ellos. Y los revolucionarios terminaban cortándole la cabeza a otro revolucionario. Es decir, ¿en qué derivó todo esto? En Napoleón, en el absolutismo nuevamente y en el bonapartismo. ¿Qué cambio hubo? Claro, nosotros que nos cuentan siempre la historia, porque nuestros países son hijos un poco de la Revolución Francesa, nos cuentan la historia hasta ahí. Hasta la libertad, igualdad y fraternidad. Pero nunca nos dicen que nunca tuvieron ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad porque llegó Napoleón y se acabó todo. Quiere decir que no cambiaron absolutamente nada. La Revolución Rusa se reunieron alrededor contra el zarismo, terminaron con el régimen de los Romanov, terminaron con todos los seguidores de los Romanov, los hicieron desaparecer, instalaron el paraíso marxista. Stalin, dueño del poder, dijo todos somos iguales, mató 20 millones de personas, 20 millones, en uno de los genocidios que nadie se acuerda, porque todos nos acordamos de los genocidios de derecha, nunca de los genocidios de izquierda. Mató 20 millones de personas, 7 millones de ucranianos los mató por hambre. ¿Qué cambió? Nada. Stalin se había adueñado del poder y terminaron liquidando sus ideales hasta que se cayó el muro de Berlín. Nada. En el año 60 yo fui testigo de una revolución también, la revolución en Cuba. Había que sacar al dictador que tenía Cuba, lo sacaron, pasearon por toda América, ahora somos un pueblo libre, ahora somos un pueblo donde todos somos iguales y la igualdad y nadie es más que otro y todo lo demás. Pasaron unos cuantos años, se murió Fidel Castro. Cuando muere Fidel Castro, tiene una fortuna de 900 millones de dólares. 900 millones. ¿Todos los cubanos tienen 900 millones? ¿Dónde está la igualdad? Estas son las revoluciones de los hombres, las revoluciones de los hombres. Los que quieren cambiar. Los discípulos de Jesús querían también cambiar, querían el cambio, estaban por el cambio. Y cuando escucharon reino de Dios, dijeron, esto es lo que nosotros necesitamos, el reino de Dios. Porque para ellos el reino de Dios era volver hacia atrás al reino de David, a la teocracia, a todo eso, hundiendo a los romanos, sacándoselos de encima. Napoleón, en cierto tiempo, ya al final de su vida, reflexionó y dijo, Alejandro Magno, César Augusto y yo fundamos grandes imperios. Los fundamos por medio de la fuerza, pero después de nuestra muerte no tenemos ningún amigo. Cristo, por el contrario, y tiene millones de hombres que irían a la muerte por él. Hay algo distinto en el cambio que producía Jesús. Ortega y Gasset demostró acabadamente en una de sus obras que todas las revoluciones que hicieron los hombres en la historia produjeron retrocesos, nunca adelantos, y produjeron cambios que nunca fueron duraderos y cayeron en el autoritarismo.
Quiere decir que todos necesitamos un cambio. Y vino Jesús y habló del reino de Dios y estaba hablando de un cambio. Tenía razón Napoleón. Él decía, ¿por qué nosotros no producimos cambios duraderos? ¿Por qué la obra de Jesús permanece, se extiende, tiene seguidores a través del tiempo? Todos estos imperios pasaron. La iglesia queda. Y se extiende, se expande. Es que hay otra cosa que traía Jesús para los cambios. Jesús sabía que tenía una ardua tarea y que había que cambiar la forma de pensar en primer lugar de sus discípulos, y eso no era fácil. Y para cambiarles la mentalidad, esa mentalidad que creía en la violencia y en la fuerza, para cambiar esa mentalidad comenzó a hablarle en parábolas. En el capítulo 13 de Mateo tenemos las 7 parábolas del reino. Ellos tenían que modificar su forma de pensar acerca del reino de Dios, porque el Señor iba a trabajar en otra forma. Quiere decir que Jesús tomó un término que ellos usaban permanentemente, reino de los cielos, porque no pronunciaban el nombre de Dios, o como dicen las traducciones que no se dirigen a Israel como Mateo, el reino de Dios, y Él va a tomar este concepto y lo va a clarificar, y lo va a clarificar para siempre. Y demostró entonces, a través de estas parábolas y de lo que enseñó hasta el final de su vida, que la forma de actuar de Dios difiere totalmente de la forma de actuar de los hombres. Totalmente. El reino de Dios no funciona como los reinos humanos, no funciona. Los hombres expanden su reino por la fuerza, sojuzgando al prójimo. Lo sostienen con el poder de las armas. Desde siempre la opresión estuvo presente, el fuerte sometiendo al débil. La violencia estuvo presente, física y verbalmente. La guerra estuvo presente. Estos son los reinos que hacen los hombres. El Señor hizo otra propuesta. Estaba de acuerdo en que los hombres necesitan un cambio. Pero no era un cambio social, ni político, ni económico. Necesitan un cambio desde adentro. Por eso perdura. Porque Jesús no habló de los cambios políticos, sociales o económicos, sino que habló del reino de Dios, de un cambio que empieza por adentro. Y se lo explicó a Pilato. Pilato no lo escuchó, pero se lo explicó. Pilato le preguntó a Jesús si su reino, si él realmente era rey. Y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pilato no lo escuchó, no le interesaba escuchar. Pero le señaló 2 métodos. Hay un método por el cual producen o tratan de producir cambios los hombres que siempre fracasa, que es el de la fuerza, la violencia, la guerra. Y esta es la metodología que usaba Pilato, la metodología de la muerte. Y Jesús le dijo, no, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, utilizarían la misma metodología de ustedes. Si fueran de este mundo, mis servidores pelearían. Pero esto es algo totalmente distinto. El método de Dios desecha estas cosas para trabajar no por la fuerza de las armas ni por la presión de las masas. Es la metodología de la vida, no la metodología de la muerte. No es un método nuevo. No es un método nuevo. El profeta Zacarías ya decía, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo que el cambio y el reino de Dios es algo totalmente diferente. El Señor de los ejércitos celestiales enseñaba a su pueblo sentado junto al lago de Genesaret, les enseñaba que el reino de Dios era algo diferente, totalmente diferente. Y lo ilustró a través de un principio generador. Apeló a la naturaleza, la semilla que se siembra en el corazón de los hombres, no la fuerza que los somete, sino la semilla que se siembra en el corazón de los hombres. Y esto es algo que en este capítulo 13, en las parábolas, tiene una fuerza tremenda. Comienza con la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza. Son las 3 primeras. Y Jesús subraya esto. En primer lugar, lo que hay que entender es que hay un principio vital que Dios quiere poner en el corazón de los hombres para que se produzca un cambio.
Y el cambio tiene que ser, en primer lugar, un cambio de vida. El sembrador tiene que salir a sembrar con paciencia. No todo da fruto, no todo da fruto, pero hay que persistir. La parte que da fruto siempre es muy prolífica, porque parte cayó en buena tierra y dio fruto cuanto a 100, cuanto a 60 y cuanto a 30 por uno. Y está anticipando. El reino de Dios no va a usar nunca la fuerza, no puede usar la fuerza, no va a usar los ardides de la política, no va a usar la violencia. El reino de Dios es sembrar la semilla de la vida en el corazón del otro. Hermanos, si queremos que los hombres realmente cambien, hay que predicar el Evangelio. No hay que encaramarse en tribunas políticas. Desde allí no viene el cambio. No hay que enrolarse en revoluciones humanas. De allí no viene el cambio. O el cambio viene por el Dios trabajando en el corazón de los hombres, o no hay cambio en la vida de los hombres. El sembrador siembra, y Jesús es muy claro en esto. No todo va a dar fruto. No todo va a dar fruto. Pero una parte, la parte que dé fruto, el 25% que da fruto, ese va a ser fuerte y se va a multiplicar. Y les advirtió. Pero el sembrador tiene que tener en cuenta que mientras él siembra trigo, el enemigo va a sembrar cizaña. Segunda parábola. El enemigo va a sembrar cizaña. Y si el enemigo siembra cizaña, entonces van a tener que defenderse sembrando más trigo. No traten de sacar la cizaña. La cizaña va a seguir andando. Ustedes tienen que seguir sembrando trigo. El principio de vida. Fue difícil para ellos, no lo entendían. Pedro llegó a Getsemaní y sacó 2 espadas para hacer la revolución. ¿Se da cuenta? Hasta ese momento todavía no habían entendido el asunto. Y le corta la oreja a Malco. El Señor le manda a guardar la espada y restituye la oreja. ¿Y por qué restituye la oreja? Porque las heridas físicas sanan, pero las heridas emocionales generan odios. Y entonces Jesús le restituye eso para decirle, cuando le coloca la oreja, le está diciendo, el reino de los cielos no es esto. El reino de los cielos es esto que yo estoy haciendo. El reino de los hombres mata, el reino de los cielos cura. Es el tremendo contraste del momento. No solamente los discípulos, muchos cristianos en la historia no entendieron esto. Y tenemos páginas negras en la historia. Las cruzadas, por ejemplo, querían cambiar las cosas y se fueron a Oriente. ¿A qué? A matar sarracenos. Hay que matarlos. ¿Por qué? Porque están ocupando el Santo Sepulcro. Fueron violentos, crearon heridas que aún hoy no han cicatrizado. Los cruzados se ponían la cruz delante porque era una obra misionera de los cristianos. No hay que olvidarse esto. Era una obra misionera de los cristianos que venían llevando a Jesucristo. ¿Con qué? Con la espada. ¿Cómo? Matando. Llegaron allí los cruzados. Y entonces golpearon donde se les antojó. Hasta hoy el Islam reniega de la cruz, porque la cruz fue lo que los condenó y los mató. Hasta hoy el judaísmo reniega de la cruz. Y usted va a Israel y no tiene la cruz roja, tiene la estrella roja. Y va al Islam y no tiene la cruz roja, tiene la luna roja. Porque para ellos la cruz es una ofensa. Esto es lo que hicieron aquellos misioneros, que no habían entendido el mensaje de Jesucristo. Pero aparecieron algunos misioneros según Jesucristo en ese momento. Francisco de Asís hizo también su cruzada. Él estaba en Asís, en plena guerra contra los sarracenos, se fue al puerto de Ancona. Y en Ancona se embarcó con los cruzados boloñeses y su objetivo era llegar hasta el sultán. Cuando llegó a Damieta, se asombró y se entristeció. Y él lo dice, la religiosidad, los religiosos estaban allí para ver la guerra o para hacer la guerra, no para hablar de Jesucristo. No buscaban el bien de la gente. La meta que enseñaban era hay que matar a los sarracenos.
porque son los infieles. Él, con su gente, se adelantó a los cruzados y se metió en el campamento sarraceno. Y pidió hablar con el sultán. Se acercaron al sultán y le dijeron, venimos a orar por usted. Y oraron por el sultán. El sultán dijo, no les haría cortar la cabeza porque sería recompensar mal una acción loable. Este es un fiel testimonio. Es un fiel testimonio. En medio de la sangre se levantó un hombre que dijo, no es este el camino, es otro. Es otro. Aquel sultán, después que hicieron la oración, escuchó el mensaje de Jesucristo por boca de Francisco. Y Francisco se ataba al Evangelio y rechazaba las normas benedictinas, etcétera, que le querían imponer. Porque él había conseguido el cambio de vida justamente leyendo el Evangelio. Y entonces le llevaba el Evangelio. La aparente utopía de esta parábola, Jesús elige para esto la semilla, la parábola que hemos leído, la semilla más pequeña conocida, que era la semilla de mostaza. ¿Y por qué lo hace? Porque había un refrán, un dicho, que decía pequeño como un grano de mostaza. Entonces dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? Al grano de mostaza. Parece ser algo insignificante. Yo estoy seguro que cualquier político que me escuche hoy, o cualquiera, diría que es utópico lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Que lo que cree esta gente es totalmente utópico. Acá son otros los caminos, la política, la guerra, esto es la fuerza. Esta gente está fuera de foco. Jesús dijo, todo empieza con el grano de mostaza, con el grano de mostaza, con algo que es aparentemente insignificante, pero dice, puede alcanzar hasta 3 metros de altura. Puede alcanzar eso. Es el grano más pequeño que da la planta más grande. Para mostrar que humanamente no se puede esperar nada, que es irrealizable, pero que cuando Dios pone la vida, cuando Dios pone la semilla, cuando lo que se mueve es la mano de Dios, sale un árbol que puede cobijar a las aves. Yo me desprendo de todas las interpretaciones posteriores. Lo que se ve en la parábola así y lo que entendieron ellos era eso. No me cabe ninguna duda. Lo que Jesús les enseñó era eso. Nabucodonosor soñó también con un árbol grande que cobijaba a todas las aves y daba sombra a los hombres. Y finalmente era cortado. Era su imperio, su deseo de grandeza. Como la de todos los hombres que quisieron fundar imperios y tuvieron deseos de grandeza, terminaron en el fracaso. No pasó así con el reino de Dios. El reino de Dios sigue andando. Comenzó en Belén, en un pueblo pequeño e insignificante, el grano de mostaza. Comenzó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. ¿Quién diría ese día que nacía un rey? ¿Quién diría? ¿Quién diría que el niño acostado en el pesebre iba a partir al mundo en dos? Iba a partir el calendario en 2 partes, iba a tener seguidores por millones en todos los países. ¿Quién hubiera dicho que ese niño que nacía en Belén, pobre, iba a ser mencionado siglos después, 2 milenios después, en este lugar? Fue pequeño el comienzo. Hasta que llegaron unos magos y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No, acá nació un rey. Entonces se estremeció Herodes y tembló, y toda Jerusalén con él, porque había nacido un rey. Y lo buscó para matarlo. Pero se olvidaba que detrás de la vida estaba Dios. Y no pudo. Los primeros hombres que siguieron el reino de Dios eran pescadores, cobradores de impuestos, rebeldes, de la provincia del norte, donde están los ignorantes, los que no estudiaron en Jerusalén, los que no tienen grandes rabinos,
lo que le tenemos que mandar a los fariseos para que los civilicen un poco, la gente de sangre caliente, la gente violenta, cobradores de impuestos, traidores. Los 120 que estaban en el aposento alto, lo dice el libro de los Hechos, eran todos galileos. Ningún erudito, ningún erudito. Nadie había estudiado en el seminario de Jerusalén. Nadie. Ninguna estrategia tenían ellos. Eran incapaces de hacer estrategia. La estrategia más grande que hicieron fue tomar 2 espadas y cortarle la oreja a otro. Y empieza el crecimiento explosivo. 3.000 en Pentecostés, 5.000 en el pórtico de Salomón, se extendían por Samaria, se extendían a los gentiles. Comienza la obra misionera en Antioquía, inundan Asia Menor, llegan a Roma y Pablo dice, hemos llenado todo del Evangelio de Jesucristo. Este es el reino de Dios. Empezó con una semilla y se multiplicó. Tertuliano de Cartago, en plena persecución, alrededor del año 200, en su gran defensa que hace del cristianismo, y viendo cómo los mataban, cómo los sacrificaban, cómo se divertían con los cristianos tirándolos en el circo para que las fieras los destrozaran, él dijo, señores, pueden seguir matándonos, la sangre es la semilla. Y la sangre sigue siendo la semilla. Y si el mundo sigue como está y el rumbo no va a cambiar, vamos a tener que sembrar sangre. Pero no sangre por nuestra violencia, sino por la violencia de los otros. Y esa sangre va a ser la semilla. Yo sé que estamos todos muy aburguesados en este momento, que hablar de persecución parece algo utópico del pasado. No, la persecución está en marcha ya. Las leyes nos van a tratar de amordazar. Y cuando no nos callemos, nos van a mandar a las cárceles. Y allí vamos a saber lo que es la violencia del pecado y lo que es la sangre. Y esa sangre va a ser la semilla. Lo fue en el principio. Cuanto más mataban, más crecían. Y Tertuliano les dice, y tienen los templos vacíos. ¿Por qué? Porque todo el mundo abrazaba al cristianismo. En 100 años llenaron con el Evangelio el mundo conocido, se extendieron hasta la India. Con los medios de aquel tiempo, hermano, con los medios de aquel tiempo, no con el avión ni con el jet, con los medios de aquel tiempo. Llegaron a todas partes. Se metieron entre los pueblos paganos, cruzaron la frontera de Roma en el Danubio, la cruzaron y fueron a los bárbaros y predicaron a los bárbaros. Y allí se formó una iglesia entre ellos. Y cuando cruzaron el Danubio, resulta que venían cristianos también. Cruzaron el Canal de la Mancha y pusieron allí la cruz en lo que es hoy Inglaterra. Eran hombres audaces, llenos del Espíritu Santo, los que llevaron la semilla por todas partes. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Hay una dinámica que es la dinámica del reino. Yo en estas noches voy a tratar de ser bíblico, únicamente bíblico, al mirar la obra misionera. Tal vez vayamos a contradecir con la Biblia muchas creencias generalizadas entre los cristianos. Pero creo que la palabra de Dios sigue siendo la semilla. Y tenemos que activar la semilla en primer lugar en nuestro corazón para después llevar esa semilla a los otros. El mundo necesita cambios profundos, ya sé que los necesita. La decadencia se apodera de las sociedades, también de las nuestras. Las más decadentes hoy son las sociedades cristianas. Hay más decadencia en las sociedades cristianas, nominalmente cristianas, que en el Islam. Hay más decadencia acá.
Desechemos frente a la necesidad de cambio los métodos humanos y abramos camino para sembrar en cada corazón la semilla misionera y que cada uno se sienta allí donde está, que tiene la responsabilidad de misionar para Cristo. Por allí empieza la obra misionera. Si yo no empiezo por mí, misionando al lado del que está, aquel que necesita y está a mi lado, difícilmente pueda pensar más allá de mis narices. La misión tiene que comenzar por una pasión que se tiene que despertar en nosotros por misionar alrededor nuestro. Porque acá todavía hay pueblos olvidados. Y acá hay gente necesitada. Y acá hay territorios inexplorados. Así como el Señor dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, creo que en este momento de tanta decadencia, aún dentro del ámbito cristiano, hay que empezar a misionar desde adentro. Hay que empezar a misionar con los que tenemos al lado. Y por supuesto que eso va a abrir nuestra mente y va a abrir nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta que hay gente que está más allá y que necesita ser sostenida. Y misionaremos ofrendando para las misiones. Y misionaremos orando por las misiones. Pero tenemos que empezar por entender que la mecánica del reino de Dios es esta. Cada uno tiene la semilla y tiene que llevarla al otro. El mensaje de Cristo es poderoso. Una semilla que plantemos va a dar fruto y traerá sus consecuencias y hará la obra de Dios. Porque la palabra nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. No nos cansemos de sembrar la buena semilla y no nos cansemos de apoyar todo lo que sea la extensión del Evangelio a través de las misiones. Hagámoslo con fe, hagámoslo con criterio, hagámoslo con fe, pero hagámoslo con inteligencia. Hagámoslo con fe, pero hagámoslo con programas sólidos. Esto no es una cuestión de entusiasmo, esto es mucho más que eso. Si usted espera que el último día yo me pare aquí para el sermón de clausura y traiga un sermón lacrimógeno y diga, ¿quiénes quieren salir a la obra misionera? Pónganse de pie, olvídese, no voy a terminar así. Porque no quiero que sea emocional. Lo que ruego a Dios es que mueva a través del Espíritu Santo el corazón de los que están presentes. Porque no estoy buscando manos levantadas y jóvenes llorando que dentro de 3 meses se olvidaron de todo. Estamos buscando cosas mucho más sólidas, mucho más duraderas. Tampoco voy a decirle, levante la mano, usted cuánto va a ofrendar, los que van a ofrendar, no sé, 100 soles, 500 soles para la obra misionera. Porque no es una cuestión emocional la obra, es una cuestión de convicción profunda. Tiene que pasar por encima de las emociones. Porque si nosotros manejamos emocionalmente esto, vamos a fracasar. Y no lo estoy diciendo en el vacío, porque en los años que tengo he visto fracasar muchas misiones y he visto fracasar a muchos misioneros. ¿Por qué? Porque fueron movidos únicamente por el entusiasmo. Una iglesia que se entusiasmó y mandó a fulano que también se entusiasmó y terminaron en un desastre. Y le podría esta noche contar unas cuantas historias de esta, no solamente una. Y por eso, como ya estoy de vuelta, ya no voy, ya estoy de vuelta, entonces vamos a hablar en serio de las misiones. Y vamos a decir que acá los compromisos tienen que ser en serio, y que la iglesia lo tiene que pensar en serio, y que los programas tienen que ser serios, y que tenemos que comprometernos con aquellos que van al frente de batalla. No nos cansemos de sembrar la buena semilla ni de apoyar la obra misionera. Hagámoslo con fe. Sembremos en el corazón de nuestro prójimo la palabra de Dios y pongamos el dinamismo necesario para que la palabra de Dios vaya más allá de nosotros. Y la palabra de Dios va más allá de nosotros
cuando convencidos de que la semilla es lo único que puede cambiar al hombre, extendemos nuestra mano para que otro vaya más allá de los límites. Y ahí llegamos a la verdadera obra misionera. Mis hermanos, el mundo está necesitando una respuesta. Está necesitando un camino. Está necesitando una salida. Y abajo no hay salida. Abajo no hay salida. La única causa que tiene futuro es Jesucristo. Y estamos comprometidos con la única causa que tiene futuro. Mire qué importante. Nosotros tenemos la causa que tiene realmente futuro. Porque Dios está comprometido con esto y porque somos hombres y mujeres del reino de Dios. Señor, te rogamos esta noche que la palabra tuya haga lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Para que cuando terminemos este congreso, el domingo, si tu voluntad nos permite llegar hasta allí, podamos tomar decisiones sólidas. Podamos olvidar las emociones banales que muchas veces nos hacen quebrar internamente, pero que no son duraderas. Queremos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que quebrante nuestros corazones. No queremos, Señor, lágrimas. Queremos corazones quebrantados. Y queremos un auténtico compromiso con la obra tuya. Señor, permítenos en estos días recorrer en la palabra tuya el camino de la obra misionera, conociendo cuáles son nuestras responsabilidades, la forma de hacerlo, lo que enseña tu palabra sobre esto, para que al llegar el domingo, la culminación, y salir de este lugar, cada uno se lleve en su corazón el ferviente deseo de que el Espíritu lo use para que las misiones crezcan y para que muchos lleguen al conocimiento de Cristo. Bendícenos, Señor, para que sea así. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias.